El término Pitbull incluye diferentes razas de perros, como por ejemplo los American Staffordshire Terrier, el American Pitbull Terrier, el Bull Terrier inglés, el Bulldog americano, los Boxers, etc. Los Pitbull en general son especialmente sensibles a diferentes tipos de alergias. Sobre todo van a tener alergias de contacto, alergia a la comida, alergia a determinadas picaduras de insectos, a determinados agentes inhalantes, etc. Es por eso que en este vídeo vamos a analizar cada una de estas causas por separado y para cada una de ellas os recomendaré una serie de tratamientos o de remedios caseros para que podáis vosotros en vuestro propio domicilio empezar el tratamiento de vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento todo. Una de las alergias más comunes en los pitbull son las alergias de contacto. Son alergias que se dan, por ejemplo, al cambio de collar, que le has cambiado el collar que le llevaba y le has puesto uno de cuero y se le ha puesto la piel roja, que le has cambiado el detergente con el que le lavabas la ropa de la cama o el jersey que le ponías, y el pitbull es muy sensible. La piel se le pone muy roja, le pica mucho, se rasca, etc. En estas situaciones, ¿cómo tienes que proceder? Lo más común sería llevarlo al veterinario y analizar la causa junto con tu veterinario de qué es lo que le ha podido provocar el problema, retirarlo, es decir, cambiarle el detergente, quitarle el collar y al mismo tiempo, como seguirá teniendo posiblemente picor, es muy probable que tu veterinario te recete un antihistamínico. Si te lo receta bien, y si no, que no puedes ir al veterinario, te recomiendo que utilices un antihistamínico de humana. El que mejor funciona sin duda es la loratadina. La loratadina en perros se da a la dosis de 0,5 miligramos por kilo. Y viene muy bien, y te digo que funciona muy bien porque en humana la presentación más común es de loratadina en pastillitas de 10 miligramos, con lo cual una pastillita te da para un perro de 20 kilos. En función del peso de tu perro, tú calculas el porcentaje de pastilla que le vas a tener que dar. Se lo das cada 12 horas y observarás, eso sí, que después de dárselo el perro se quedará un poco adormilado. No pasa nada. Cuando lo tomamos los humanos nos pasa exactamente igual. Otro tipo de alergia muy común en los pitbull son las alergias de tipo alimentario. Y aquí tienes que hacer un poco de Sherlock Holmes. Es decir, investigar qué le ha podido o qué has cambiado en la dieta o qué alimento cuando tú se lo quitas de la dieta cura la alergia o exacerba la alergia. Lo más común, lo que con más frecuencia vemos es que suelen tener alergia al maíz, alergia incluso a la avena, a otros cereales como por ejemplo el trigo, a la carne de pollo, especialmente a la piel. A veces vemos que simplemente quitándole la piel del pollo el perro mejora bastante. O en ocasiones incluso yo he visto casos de alergia a la carne roja, que ya me diréis, pues es así, es lo que hay. Por desgracia, en muchas situaciones, cuando llegamos a estos extremos, hay que recurrir a darle al perro una dieta hipoalergénica. Y es lo triste, pero es que no vas a estar dándole toda la vida la loratadina o le vas a estar dando la dexametasona. Y eso que en la actualidad tenemos unos medicamentos muy buenos. Tenemos desde la Apoquel a la última, que han sacado hace poco una vacuna para la alergia de los perros, pero que es una vacuna que cuesta muchísimo dinero y que periódicamente tienes que aplicar. Aquí os explico todo lo relacionado con la vacuna de la alergia del perro. Es decir, es un gran producto, no tengo nada en contra, pero es caro, es caro. Y lo que más solemos recomendar pues es la alimentación. Y aquí en la descripción del vídeo os pondré qué alimentos hipoalergénicos utilizo yo, porque ya llevo bastantes años y creo que son relación calidad-precio los que mejor funcionan. Luego tenemos las llamadas alergias a las picaduras de insectos, súper frecuentes también en los pitbull, y especialmente a la picadura de pulga. La pulga en su saliva tiene una sustancia que especialmente en los pitbulls le da muchísima reacción. ¿Qué le vamos a hacer? La piel se le pone completamente roja y encima vas a buscar pulgas y como a veces solamente le ha picado una, no ves nada. Es que llegamos a esos extremos. Es por eso que en estos perros hay que ser especialmente cuidadoso con el tratamiento de pulgas. Aquí os pongo un vídeo con... os pondré vídeo de pastillas, de pipetas, de todo. Tenemos un montón de vídeos sobre productos para darles, pero es que hacen falta, lo siento, pero es así.
Es así, yo lo siento mucho, pero es que esta raza de perros es muy puñetera para estos temas. Lógicamente, en un proceso agudo, pues aquí echaremos mano de la dexametasona, y la dexametasona nos parará el proceso, pero es que a lo mejor al cabo de un mes vuelves a estar igual. Por eso os insisto en los productos para el tratamiento para prevenir, mejor que el tratamiento, la picadura de pulgas. Luego tenemos las alergias por inhalación, y en las alergias por inhalación en los pitbulls son también muy frecuentes, son tan pejigueros, vuelvo a decir, que tienen alergias al polvo, a los ácaros, al polen, a cualquier cosa, de verdad, son muy puñeteritos en ese sentido. Y por ejemplo, a que vaya y le caiga el pelo de la procesionaria, esos nidos de gusanos que hay en los pinos, les caen y enseguida, ¡pam!, reacción. Aquí os hicimos un vídeo de cómo tratar los problemas de la procesionaria en los perros, que en los pitbulls se van a dar con mucha frecuencia. Y ahí os explicaba cómo utilizar el Urbasón de Humana, que es una dexametasona muy sencilla. Y que vais a tener, si no lo conocéis, que me veis desde América, pues buscáis un medicamento similar, pero lo que os explico en ese vídeo de cómo utilizar el Urbasón os va a servir para cualquier dexametasona. Y ya por último, la recomendación para cualquier tipo de alergia es que el baño del perro tiene que ser un baño especial con geles hipoalergénicos. Este perro es así, es muy bonito, es un muy buen perro, pero tiene los problemas de alergia cutánea, muy generalizada. Y aquí pues yo recomiendo pues geles hipoalergénicos, hay de muchas marcas. A mí me funcionan mejor los geles de avena, aquí os pondré en la descripción alguno, pero si no queréis comprarlo, que os sale caro, pues aquí os explico cómo os lo podéis hacer el gel de avena en casa, que es muy sencillo también. Pasa que es más complicado y, hombre, el gel que se hace de forma farmacéutica, pues siempre es un poquito más eficaz. Pero con los geles caseros, ya os digo yo que tampoco vais a notar una gran diferencia. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.